en el estrado de tus pies, mi Señor. Tú gobiernas desde antes de la fundación del mundo, y tu Hijo, Señor, contigo y el Espíritu Santo, te damos gracias por este hermoso momento, Señor. Te rogamos especialmente que nos dé sabiduría de lo alto, Señor. Te rogamos que nos des un corazón entendido, Señor, que podamos discernir tu escritura y tu palabra, que va a ser anunciada a través de tu siervo, Jorge. Utilízalo a él poderosamente como instrumento tuyo, como utilizabas a los profetas, Señor, a los discípulos y a los apóstoles. Que este sea un momento, Señor, para magnificar tu nombre, tu honor, Señor. Que demos gloria y honra a ti, mi Padre. Y gracias te damos por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por todas las hermosas bendiciones. Y te rogamos, Señor, que utilices este momento para edificación, para exhortación, y que seamos mejores cristianos a partir de este momento, Señor. Mejores hijos tuyos, y que se haga siempre tu voluntad en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga a todos, hermanos. Es un gozo y es un privilegio para mí siempre compartir con usted la palabra de Dios. Es una maravilla lo que Dios hace en la vida de los seres humanos. Y hoy quiero hablarle acerca de la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios no flaquea. Dios está ahí, fiel a sus promesas, fiel a sus hijos. La fidelidad de Dios es verdadera y ha sido probada muchas veces en las Sagradas Escrituras. Si usted hace un recuento de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, o no hasta Apocalipsis, hasta Mateo, por decirlo así, y ve usted algo de lo que Dios ha prometido y no ha sido cumplido. Vemos la fidelidad de Dios con el pueblo judío y vemos la fidelidad de Dios con la iglesia de Cristo también en Madrid. Dios es tan maravilloso y es tan digno de acercarse a Él y confiarle todo de nosotros. Es probado en las Sagradas Escrituras, podemos ver que Dios es fiel a su palabra y es verdadero. La palabra de Dios es verdadera, no hay por qué desconfiar de las promesas de Dios. Y le digo esto, la mente de los seres humanos es muy finita, hermano. Ojalá nuestra mente tuviera un poco de infinita, pero no es así. Nosotros hoy estamos aquí, luego salimos a la calle, ¿y qué es de nosotros? ¿Cómo manejamos el entorno en cuanto a lo espiritual, en cuanto al ser fiel a Dios, en cuanto a la santidad que debemos de mantener hacia Dios? Dios que ve nuestros corazones, Dios que nos conoce, y Él sabe. Si Dios bajara el momento y se sentara allí y empezara a decirnos, mira Jorge, tú hoy has fallado una y otra vez, y empieza a decirme mis errores, y por eso he estado analizando de la fidelidad de Dios. Dice su palabra que Dios es fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Él permanece fiel. Él permanece fiel. Vayamos a leer la palabra de Dios. Ahí en Hebreos, antes refrescábamos, solo vamos a refrescar un poco la lectura de nuestro hermano y quiero que leamos. Hebreos 6, versículo 13, dice la palabra de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudo jurar por otro mayor. Juró por él mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios le hizo una promesa a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Usted ha visto esa promesa cumplida en la palabra de Dios? Sí, está cumplida. Y habiendo esperado, dice la palabra de Dios, con paciencia, como dice, alcanzó la promesa. Ahí mismo en el contexto le da la respuesta, que Dios le dio una promesa a Abraham, y el versículo 15, y habiendo Abraham
esperar y con paciencia, alcanzó la promesa. Una de las primeras, que no queda mentiroso. Ahí está. Dios es fiel a su promesa. Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Ha escuchado usted? Es que te juro por mi madre. ¿Ha escuchado usted en el mundo que dice, es que te juro por mis hijos? Que es así como yo te digo. Es que te lo juro por mi vida. Para ella lo más importante es su vida. Y Dios, ¿verdad? Dice, juró por él mismo. ¿Por qué Dios juró por él mismo, hermano? Porque no hay nadie como Dios. No hay nadie más grande que Dios. Entonces Dios no pudo decir, es que te juro. Tenía que ser por él mismo. El más grande es Dios. Es una maravilla lo que nos enseña la palabra de Dios. Y debemos de ver y reconocer esa grandeza de Dios. Él juró por él mismo. Aún la enseñanza de la palabra nos hace creer a nosotros que Él es el más grande. Porque siempre los seres humanos están jurando por alguien mayor que ellos, por lo más preciado que tienen en su vida, para hacer que esa palabra que está diciendo sea creíble. Y Dios juró por él mismo, porque era cierto. Las promesas de Dios son fieles. Verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué es inmutabilidad? Algo que no se puede cambiar, ni se puede agrandar, que es inquebrantable. Dice verso 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Debe de estar seguro, debe de estar tranquilo. Dios no miente. Y si Dios ha hecho la promesa a usted que un día Cristo vendrá por la iglesia, espere que así será. Amén. Yo lo creo. Y usted también debe de creerlo como conocedores de la palabra y como hijos de Dios. Dios no miente. Amados hermanos, Dios no miente, su palabra es verdad. Cada pacto que Dios hizo se mantiene. Toda promesa se ha cumplido y se cumplirá. Testimonio tras testimonio de la palabra de Dios, de la fidelidad de Dios. Ciertamente se encuentra a lo largo de toda la Biblia los relatos de los pactos de Dios a su pueblo. Se pueden encontrar aproximadamente unas 277 veces cuando Dios anunció sus pactos inquebrantables, ejemplos que muestran la fidelidad de Dios para sus pueblos. O sea que nosotros como hijos de Dios podemos estar tranquilos. Las promesas de Dios son inquebrantables, están ahí. Lo que podemos flaquear es usted y yo. Nosotros sí podemos flaquear. Es por eso que debemos de estar firmes. En cuanto a Dios, usted debe de estar tranquilo, porque Dios no miente. Y tampoco dice que es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios ha dicho, así será. Y así va a ser. Debemos creer y confiar en el Señor. Deuteronomios, capítulo 7. En el Antiguo Testamento, Deuteronomios, capítulo 7. Versículo 6. Dice la palabra de Dios. Dios era tan especial con este pueblo judío. Versículo 6 del capítulo 7 de Deuteronomios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cómo se sentía Israel, hermanos? Un corazón maravilloso. Imagínate que le digan a usted, hermano, es que usted para mí es el mejor hermano, con un corazón grande, lleno de amor, sensible. Cuando usted se elogia, ¿cómo se siente? Muchas personas a veces son buenas para eso, para elogiar, para engrandecerle. A veces queriéndole, y usted no se dé cuenta que está en la tierra, que
puesto bien los pies en la tierra. ¿Cómo se sentía Israel al decirle Dios esto? El versículo 7. El versículo 7. Y Dios también les hace poner los pies en la tierra. Dios nos dice la verdad. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais, como dice, el más insignificante de todos los pueblos. A mí me gusta, a mí me maravilla cómo es Dios. Que Dios lo realza. Dice que somos nación santa, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel. Eso nos dice el Señor. Pero luego nos dice la verdad. Y nos hace poner los pies en la tierra bien firmes. Y nos hace que nos bajemos como debe de ser. Como lo mostró Jesucristo, que nunca se sintió más que otros. Dios se lo está diciendo a Israel. Eres un pueblo escogido, más que todos los pueblos. Dios te ha escogido, pero no porque ustedes son más. No porque ustedes se lo merecen más, sino porque Jehová ha querido escoger a ustedes. En real, ustedes eran lo más insignificante de todos los pueblos. Oiga bien, qué diferencia cuando usted lo realzan y le dan honores, más cuando le dicen, pero si tú no vales nada, si tú eres un miserable, desventurado, no tienes nada. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué desprecio lo ve usted? Pero Dios es así, Dios dice la verdad como debe de ser. ¿Quiénes éramos nosotros antes de conocer a Cristo Jesús? Nadie. Estábamos en tinieblas, estábamos ciegos, no mirábamos. Enemigos de Dios, ahí está, enemigos de Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios hoy en día? Yo no. El mundo quiere, que andan vagando, quieren ser enemigos de Dios. Santiago 4:4. El que se constituye amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Pero si quiere ser amigo de Dios, usted y yo tenemos que ser enemigos del mundo. ¿Qué quiere decir? Que debemos de dejar de practicar el pecado. Porque el que practica el pecado se vuelve entonces amigo del mundo. Dios es fiel y nosotros debemos de ser fieles, amados hermanos. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Y como dice, Dios fiel. Dios fiel. Dios es fiel. Maravilloso. Que guarda el pacto. Jehová guarda el pacto que había hecho a sus padres y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, dice su palabra. Conoce pues, amados hermanos, que Jehová tu Dios es fiel. Dios es fiel, nunca dude del Señor. Si su mente, si su corazón en algún momento quiere engañarlo, porque el corazón es engañoso. Engañoso es el corazón, dice la palabra de Dios, más que todo. Y lo puede engañar el corazón. A nosotros mismos, nuestro corazón nos puede engañar. Dios estableció un pacto con Noé. Prometió Dios a Noé salvarlo a él y a su familia. ¿Cómo iba a hacer eso, hermano? Nunca había habido lluvia en la tierra. Y le dijo, ve y predica que viene un diluvio. ¿Cómo se le llamaba a Noé? Loco. La gente le decía a Noé, estás loco, Noé. Estás loco, anunciando que venía un diluvio. Mas, sin embargo, Noé lo hizo. ¿Cómo lo hizo Noé? Como Dios se lo dijo. Como lo pactó con Dios. Dios prometió salvar a su familia y así lo hizo el Señor. Vemos cómo dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6, la palabra nos narra un poco la historia de Noé en cuanto al diluvio. Capítulo 6, primero versos 17 y 18. 6, 17. Dice la palabra de Dios, 6, 17 de Génesis. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo.
cielo, todo lo que hay en la tierra, como dice, morirá. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero había hecho un pacto con Noé. ¿Cuál era el pacto? Que salvaría a su familia. Versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Es una promesa. Es un pacto que Dios está haciendo con un hombre llamado Noé. Y es maravilloso, ¿verdad? Lo que Dios hace. Un poquito más adelante, Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 9. Génesis capítulo 9, versículo 9. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios estaba haciendo un pacto con este varón llamado Noé. Versículo 17, 9:17. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y es maravilloso que sus ojos han logrado ver el pacto que Dios hizo con Noé. Sus ojos también lo han visto. Versículo 12. Regresamos un poco atrás. Versículo 12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre ti y vosotros y todo ser viviente. Dice la palabra de Dios: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando venga a venir nubes sobre la tierra, y dejara ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. ¿Han logrado ver el arca alguna vez? ¿Han logrado ver el arca? A ver, Siempre cuando veo el arco me acuerdo de episodio. es maravilloso, hermano. Es maravilloso. ¿Hace cuántos años, Noé? Hace muchísimos años que Dios habló con Noé. Y sus ojos pueden contemplar cuando viene la lluvia y usted ve un arco iris. Y me acuerdo cómo habló Dios con Noé. Y mis ojos hoy son testigos de lo que la palabra dice. Que Dios hizo un pacto con Noé. Y hoy yo puedo darme cuenta. ¿Es Dios fiel? Sí, Dios es fiel. No dude nunca de la fidelidad de Dios. Amados hermanos, Dios es fiel, cumple su promesa. Dios pacta con su pueblo Israel. La palabra nos enseña la forma en que Dios le hablaba a este pueblo. Dios es maravilloso. Ve cómo habló con Noé, cómo habló con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, la forma en cómo trataba Dios a este pueblo. Éxodo capítulo 19. Éxodo 19. Capítulo 19, versículo 5. Éxodo 19, 5. Dice la palabra de Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermano, Dios es fiel, pero ¿qué le pide al pueblo? Que dé oído a su voz, fidelidad. ¿Sabe que se lo está pidiendo a usted también? Y a mí hoy en día, Dios nos está pidiendo fidelidad, consagración, que seamos dignos de Él, que seamos dignos, que no llevemos nosotros el nombre de cristiano solo por llevarlo, solo por cargarlo,
sino que sus actitudes, que sus comportamientos también sean dignos de Dios. Dios es real, Dios es fiel y veremos las maravillas de Dios en nuestra vida. Amados hermanos, Dios es una maravilla en nuestra vida. El pueblo de Israel en muchas ocasiones se portó muy mal. Si usted ha leído la historia del pueblo judío, murmuró muchas veces. Cuando Dios lo liberó por medio de Moisés de Egipto, anduvieron por el desierto, murmuraron tantas veces por pan, por agua, por todo murmuraba el pueblo judío. Cantidades de murmuraciones que hizo este pueblo, mas sin embargo, dice la palabra, Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. ¿Querían carne? Pues les envió carne. El pueblo comió codorniz. Dios les envió pan al pueblo para que no murmuraran. Murmuraban por agua. Les sacó agua de la roca para que se saciaran de agua. Dios hizo todo lo posible de mantener a este pueblo judío. El pueblo de Dios era guiado y era protegido a través de una nube por el día y una columna de fuego por la noche. Dios abrió el mar rojo para que el pueblo pasara con los pies en seco y no se mojara y se trasladaran al otro lado cuando iban huyendo de los soldados. Sin embargo, el pueblo murmuraba. Pero Dios está ahí. Pero Dios sigue siendo el mismo. El de ayer, el de hoy y de siempre. Es el mismo Dios. Queridos hermanos, es interesante que nosotros igual, todo esto del pueblo de Israel, le saquemos provecho y no cometamos los mismos errores. El Antiguo Testamento es un ejemplo en el que usted se debe de ver los errores que cometieron los antepasados. Nosotros no cometemos. Ser dignos de Dios. No importa los pecados que hayamos cometido, no importa qué tan malo hayamos sido, Dios es fiel para perdonar. Si reconoces, si acudes a Él, Dios es tan fiel que cualquiera que le busca, le puede encontrar. Dios está así, con los brazos extendidos, con los brazos abiertos, para acoger a todo aquel que venga a su vida. Es interesante, hermano. Dios es tan fiel. La fe es un don, pero incluso un don debe de abrirse para disfrutar. Si usted tiene el don de cantar, pero no quiere cantar, entonces, ¿cómo va a demostrar su don? Si usted es un predicador, pero no quiere predicar, entonces, ¿cómo va a hacer que ese don salga a relucir? Si usted es un maestro de la palabra de Dios, pero le da miedo de la palabra, ¿cómo va a sacar a relucir ese don? Las cualidades que Dios le ha dado deben de abrirse a ellas para que salga a reducir lo que Dios le ha dado. Dios es fiel. Dios siempre es fiel, amados hermanos. Debemos darnos cuenta. A medida que implementemos nuestra fe, comenzaremos a darnos cuenta cada vez más que la fidelidad de Dios hacia nosotros es grandísima. Es grande. Es grande, amados hermanos. Números capítulo 23. Siempre en el Antiguo Testamento. Números capítulo 23. Nos enseña la palabra de Dios, la realeza de Dios. 23:19. 23:19 dice: Dios no es hombre, interesante, para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Si Dios lo dijo, ¿usted cree que lo hará? Amén. Sí lo hará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y yo creo a esta palabra, porque esta palabra es de Dios. Amén. Es de Dios, está implementada aquí en la palabra de nuestro Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios 1, 9. Dice la palabra de Dios:
fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Como dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado. Porque Jesucristo a eso vino, a llamar al mundo, a llamar a pecadores al arrepentimiento y si estuvieran con Él por la eternidad. Amados, Dios está ahí protegiéndote, cuidándote, bendiciéndote. Él nunca nos deja. Él siempre está ahí. Él nos da. Él no nos da una carga que nosotros no podamos llevar. La carga que usted lleva en sus espaldas, en sus lomos, esa es la que usted puede cargar. Si no, Dios no se lo hubiese dado. Y quizá para usted o para mí, la carga que nosotros tenemos en nuestros lomos sea pesada. Pero no podemos cambiarla, esa es. ¿Con qué es lo que usted más batalla? Esa es su carga, con su carácter. Problemas familiares, escasez de dinero, pobreza, hambre, enojura. Pregúntese usted, ¿con qué? ¿Cuál es mi carga más pesada? No la puede cambiar. Usted debe aprender a trabajar con él hasta llegar a la meta final. Porque Dios es fiel, Dios nos está esperando. Dios nos está esperando. Primera de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 13. Versículo 13 dice la palabra de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no le dará más de lo que usted no puede. Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, cargó el madero, cargó la cruz en sus espaldas para llevarla donde Él mismo iba a ser clavado en el madero. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Para no cargar la cruz, para no cargar lo que debemos de llevar. Nosotros debimos estar clavados en ese madero. ¿Por qué entonces no aprender a luchar con la vida cotidiana, con la vida de este mundo? Quizás para nosotros injusta, pero es lo que nos toca. Puede mantenerse usted firme y fiel al Señor en este mundo, en el siglo XXI. La faz, el pecado está sobre la faz de la tierra, la maldad, la inseguridad, la escasez, tanta cosa, hay tanta violencia. Los políticos se apoderan de las naciones. Podemos mantenernos firmes nosotros. Podemos mantener la fe en Dios en este tiempo. Sí se puede. Sí se puede. Llénese de valentía y de honor. Haga honor al nombre de cristianos. Y dejemos que sea Dios que gobierne nuestra vida. Dios es fiel y eso me impulsa a mí también mantenerme fiel. La fidelidad de Dios hacia mí me hace que yo me sostenga para que siga avanzando hasta la meta final. En cuanto al caminar de la vida, pero el Señor está dando fuerza y ánimo para que sigamos. Dios es fiel a su promesa. Él no la quebranta. La promesa está ahí. Los corazones de la familia Murillo están rotos hoy. Esta semana están rotos. Pero, ¿será que Dios les abandonó? No. Dios no nos abandonó. Dios no ha dicho que nosotros no vamos a morir. Dios ha dicho que todos vamos a morir. Unos primero y otros después. Hoy le tocó pues, la forma en que uno muere. Son cuestiones de la vida. Pero que todos vamos a morir, vamos a morir. Y si Jesucristo viene antes de que muramos, pues gloria a Dios. Amén. Pero no se preocupe, si yo muero hoy, yo me levantaré en el día que Cristo venga. Lo que tenemos que hacer nosotros es, ¿qué será después de mí? Eso lo decide usted y lo decido yo. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Más que vencedores. Y podemos resucitar en aquel día que nuestro Señor venga. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Del 1 al 5 dice la palabra de Dios. Segunda de
Tesalonicenses capítulo 3 dice la palabra: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dios te está liberando del mal. ¿Por qué a veces caemos en el mal? Porque nosotros lo buscamos. Dios no quiere que usted ande en el mal. Dios no quiere que el ser humano esté en el mal. ¿Pero por qué cae la gente? Porque lo buscamos. Porque caímos a la tentación. Pero Él está ahí para guardarnos, para protegernos y sacarnos adelante. Amados hermanos, podemos tener confianza en Dios. Él nos perdonará, si dice la palabra de Dios, 1 de Juan 1:9, que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel si usted peca y acude a Él y se arrepiente de todo corazón, Él le va a perdonar. No por ello tenemos que ir a pecar, pero si pecó, abogado, aproveche ahora mismo ese abogado, porque es posible que ya mañana no venga como abogado, sino que venga como juez a dictar sentencia. Ojo con esto. ¿Qué puede pasar? Aún puede ser ministro. Ojo con esto que nos enseña la palabra de Dios. Él nos perdonará. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, que Dios es fiel. Que cuando nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel. Necesitamos estar claros. Saber que Dios nos conoce, como lo dice su palabra. La misericordia y la fidelidad de Dios son inigualables. Nadie, pero nadie en la tierra es tan fiel como es Dios. Podemos ser muy buenos, podemos ser muy honestos, pero no somos igual a Dios. Dios es incomparable, hermanos. No hay nadie como Él. Y nosotros nos beneficiamos de todas estas cualidades de Dios. Mire como dice la palabra de Dios, para ir finalizando. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, dice la palabra de Dios. 3:22 de Lamentaciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Dice su palabra: grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de nuestro Dios. Vale la pena comportarse como un verdadero hijo de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Obreros aprobados y fieles a Él. ¿Cuántos hay aquí fieles? Déjeme decirle que usted es fiel, hermano. Usted está aquí. Y eso le hace decir a usted, el testimonio no lo doy yo, lo está dando usted mismo, porque está aquí, porque está en este lugar. Quiero cerrar leyendo 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2. Versículo 15, hermanos. 2:15 de 2 de Timoteo. Dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Ese lo dejo para usted. Y me lo dejo a mí mismo. Y procuro cada día ser mejor para usted. Procura, dice la palabra, presentarte a Dios aprobado. Jesucristo un día vendrá. Todos estamos en el examen. ¿Aprobaremos o reprobaremos? ¿Cómo se siente usted hasta hoy? ¿Será que será un siervo aprobado? ¿Qué pasará cuando venga el Señor? Hoy es tiempo de examinarnos y darnos cuenta. ¿Soy yo un obrero aprobado para el Señor? ¿No tiene nada usted de qué avergonzarse ante los ojos de Dios? Dios lo sabe y usted no. Que Dios lo sabe. Vamos a hacer la oración final para terminar el servicio.
Santo Dios Todopoderoso,